Gloria al nombre del Señor. Estamos en el reino dividido de Salomón, número 14. Y seguiremos con esto con los reyes y los profetas del reino del norte. Reyes y profetas del reino del norte, y los acontecimientos que se están dando, que se dieron pues en ese lugar, que están escritos aquí en la palabra. Y en este caso pues estamos viendo al rey Acab y al profeta Elías. Y por eso estamos viendo ahí en Primera de Reyes 19, 3 al 7. Dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir, se dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a quedarse dormido. Volviendo el ángel del Señor la segunda vez, le tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Lo toca, le habla, lo despierta y le da el mensaje que largo camino le resta. Físicamente nos damos cuenta que ahí mismo dice en el 8: y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, dice, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. O sea, sin esta presencia divina, él solamente pudo caminar un día. Sin este alimento, sin esta bebida, él solo pudo caminar un día nada más. Entonces a él le dice: levántate, le toca, le habla, le da de comer otra vez y come, le dice, porque largo camino te resta. Entonces le tocaba que caminar todo ese camino físicamente, pero también tenía que caminar espiritualmente. O sea que no era solamente le está hablando de caminar físicamente. Tenía mucho que hacer todavía, como vamos a ver más adelante.
Tenía mucho que hacer. Caminar espiritualmente, dice la palabra aquí en Génesis 5:21. Aquí en Génesis 5:21 al 27 dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó, dice, Enoc con Dios. Caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén, 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque se lo llevó Dios. Y vivió Matusalén 187 años. Y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años. Y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Entonces, ¿cuántos años vivió Enoc? Que dice que Enoc caminó con Dios. 365 años. Y él, dice la palabra, que fue padre de Matusalén. ¿Y cuántos años vivió Matusalén? 969 años. Por 31 años no llegó a los 1000. Casi 1000 años la Biblia registra a este hombre. Por eso le dicen a uno: vos sos más viejo que Matusalén, le dice. Así, no, imagínense. A mí me dice: usted es más viejo que Matusalén. No, le digo, yo soy recién nacido, le digo, en comparación con Matusalén, le digo, acabo de nacer, le digo. Entonces nos damos cuenta cómo la vida espiritual de Enoc, cuánto pasó caminando con Dios. Imagínense caminar 365 años en obediencia al Señor. Lo que Dios le iba indicando, iba él dando los pasos, dando los pasos, dando los pasos. Caminar es dar pasos. Entonces caminar es dar pasos. Una mi cuñada, cuando aceptaba a alguien allá, decía cuando él ya está caminando, decía. Ya está caminando, decía, en la finca donde ella vivía. Solo porque iba al culto. Solo ir al culto no es caminar con Dios. Eso no es caminar con Dios. Caminar con Dios es cuando la palabra de Dios nos confronta su realidad y nos hace ver
que ahí, de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a la opinión de la gente, sino de acuerdo a su palabra, es la voluntad de Dios, que hay que dejar eso. Ahí ya se está caminando con Dios. Y Enoc caminó con Dios. Y es lo que presenta en Hebreos 11, cuando habla de Enoc, para animar a estas personas que estaban siendo desanimadas por la persecución en que vivían estos creyentes en el Señor Jesús. Él los anima en todo ese Hebreos 11, Él les habla de la fe, esa fe obediente, esa fe obediente. Por eso en Hebreos 11, 5 y 6 dice la palabra: por la fe Enoc fue traspuesto, dice, para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Lo trasladó de un lugar a otro. De un lugar a otro. No dice que se lo llevó al cielo, transportado de un lugar a otro, porque lo traspuso Dios. Pero dice, antes que fuese traspuesto, antes que fuera arrebatado para ponerle en otro lugar, tuvo testimonio, dice, de haber agradado a Dios. Eso es lo que dice la palabra. Caminó Enoc con Dios. Vivió una vida agradable delante de Dios. ¿Y cómo se vive una vida agradable delante de Dios? En rebelión a su palabra, obedeciendo su palabra. Pues obedeciendo su palabra. Eso es caminar con Dios. Eso es lo que a su nombre, gloria, que quien vive, que el Señor es aquí, una somatadera y todo. No, caminar con Dios es vivir conforme a su palabra, conforme Él nos vaya abriendo el entendimiento. Pero sin fe, dice el 6, es imposible agradar a Dios. Sin fe, lo que pasa es que aquí la palabra fe es creer para nosotros en castellano. Pero la palabra en sí, fe, en hebreo es emuná. Y emuná lleva implícita la palabra obediencia. O sea que la persona no solo puede decir que cree, sino que lo va a mostrar en obediencia. Entonces la palabra emuná. Ahora en hebreo pues yo ya creí, sí, pero no obedece. Entonces, aunque diga que cree, pero si no obedece, no está caminando con Dios. Es cuando la persona está poniendo por obra la palabra. Pues dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nos damos cuenta cómo este hombre, como le dijo a Elías, largo camino te resta. Este hombre caminó con Dios durante tanto tiempo, espiritualmente hablando, no digamos físicamente hablando, caminó también físicamente hablando, pero espiritualmente dice, porque antes de ser trasladado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por eso en la versión hebraica dice, porque antes de ser trasladado, dice, recibió testimonio, dice, de haber sido justificado por Dios, dice la versión hebraica. Antes de ser llevado tuvo testimonio de haber sido justificado por Dios. Porque el hombre es justificado cuando cree en Dios y cuando le responde a Dios. Ahí es donde la persona es justificada por Dios. Entonces nos damos cuenta cómo este hombre vivió por largo tiempo. Vivió una vida de fe.
una vida de emuná, una vida de que como Abraham dice la palabra, Abraham creyó en Dios y que Abraham le creyó a Dios. Dos cosas distintas, creer en Dios y creerle a Dios. Y Abraham, que es el padre de la fe, también él creyó en Dios, respondió a Dios y fue justificado, dice la palabra, por Dios. Entonces aquí mismo nos habla también ahí en Hebreos 11:7, donde estamos viendo, dice la palabra, por la fe Noé, dice, cuando fue advertido por Dios, dice, acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La justicia viene por la fe. Y ahí en el 8, donde dice lo que estábamos hablando, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Siendo llamado, dice, obedeció. Entonces la fe va completamente inseparable de la obediencia. Nadie puede decir que cree si no obedece. Nadie. Porque sería una falsedad realmente. Decir yo creo en Dios, pero me revelo a su palabra. Entonces, no cabe pues en la mente de Dios eso. Entonces por eso dice la palabra, por la fe Noé y por la fe Abraham obedeció. Entonces dice Noé, dice ahí en Génesis 9:29, permítame. Vamos a ver dónde. Vamos a ver si es la cita que Génesis 6:8. 6:8 dice, pero Noé halló gracia, dice, ante los ojos del Señor. Y estas son las generaciones de Noé. Noé, dice, varón justo. Justo, era justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios, dice, caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Dice que era justo en sus generaciones. Y ahí en el 9:29 dice, y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Un hombre también
con una larga trayectoria de vivir para el Señor. Él caminó también con Dios. Casi la misma edad de Matusalén. Porque él vivió 950 años. Un largo camino. Físicamente hablando y espiritualmente hablando, estos hombres vivieron para el Señor. Y ese es el mensaje que le da a Elías el Señor. Él creía que había llegado a su fin, que ahí se acababa todo. Por eso hasta le pide que mejor le quite la vida. No, le dice Señor, es que largo camino te resta. Come y bebe porque largo camino te resta. Por eso lo toca, por eso le habla, por eso le da de comer, por eso le da agua. Porque largo camino le restaba. Ya que Elías había caminado con Dios, pero tenía que seguir caminando con Dios. ¿Qué era lo que mantenía eso vivo? ¿Qué era lo que mantenía vivo a Elías? Ahí en el Primera de Reyes 18. Y en Primera de Reyes 18, 8 al 14 dice la palabra. Y se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido, dice, con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo. He sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel, dijo, han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba en un grande y poderoso viento, que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz, otra vez volviéndole a hablar, diciendo:
¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Vemos cómo el Señor le muestra el poder de Él, el poder que Él, ese poder sobrenatural, para mostrar que era superior a los demás dioses. A los demás dioses les enseña, como lo hizo también cuando sacó al pueblo de Egipto. Sobre todos esos dioses, él iba venciendo, para sacar al pueblo de la esclavitud en que vivía. Y aquí muestra él el control que él tiene sobre la naturaleza. Él muestra ese viento y ese huracán que realmente, yo cuando era niño me acuerdo que cuando empezó un huracán, donde yo estudiaba la primaria allá en la Florida, me acuerdo que el aire era fuerte y el aire empezó a llegar poco a poco, pero empezó a ponerse más fuerte. Y todos nosotros los alumnos felices, pues, porque había un aire bien fuerte. O sea que cuando salíamos así sentíamos que o sea, peleando contra el viento, pues, ¿verdad? Contentos nosotros. Ahí agarra el profesor y nos va a traer a todos. Y como antes tenían unas mesonas no eran así mesitas ni escritorios, sino que eran unas mesonas que usaban los profesores. Y nos va metiendo ahí el profesor de Bach. Y ya cuando nos metió, empieza a volar las láminas y todo de la escuela, ¿verdad? Porque él sí sabía el peligro, nosotros felices. O sea, de ese poder y aquel aguacero, aquellas calles inundadas y todo era bien terrible. Y ya después definitivamente nos dio miedo, pero al principio estábamos felices. Entonces aquí muestra el Señor muestra el control que tiene. Y es igual que cuando sufrimos el terremoto. También nos dimos cuenta de lo que era la magnitud del terremoto. ¿Verdad? Yo acababa de llegar a la casa a las 1 de la mañana porque habían metido preso al hermano de ella. Fui a ver si lo podía sacar y todo. Estuvimos tomando café y nos acabamos de acostar cuando empezamos a sentir el sangoloteón. Y el sangoloteón, donde yo ya sentí muy fuerte. Yo, creyéndome Superman, me tiré sobre de ellos para cubrirlos, según yo, con mi cuerpo. Me puse así sobre de ellos para cubrirlos a los tres. Pero donde pasó ese movimiento tan fuertísimo, yo les dije, cálmese, vamos a salir. Y fui a buscar una linterna. Es decir, la linterna la tenía sin baterías, a buscar la linterna y se las puse, no alumbraba, que él se les había puesto al revés. Y salí, las logré poner como eran y ya alumbré, entonces dije, vámonos para afuera. Ya toda la gente estaba afuera, pero ninguno con linterna, solo yo con linterna. Pero solo salí, me empezó un temblor de cuerpo, a temblar y a todo, así como que me habían metido en una refrigeradora, de la impresión, que es realmente... Y eso, imagínense, aquí nos damos cuenta cómo el Señor muestra ese poderío que Él tiene, tiene Él el control de todo eso, y eso le muestra a Elías quién era Él realmente.
enviándole el fuego, dice. Y él ya lo había experimentado. Ya Elías ya había experimentado ese fuego del cielo. Ya había experimentado ser alimentado sobrenaturalmente por cuervos. Ya había experimentado él eso. Lo que el Señor tenía el control sobre todo eso. Tenía el control sobre la comida con los cuervos. Tenía el control realmente de hacer vivir a la hija de esta viuda. Le vuelve a la vida. Tenía el control de la lluvia, porque el mismo Elías dijo que no iba a llover durante 3 años y medio. O sea que él había experimentado todo eso. Pero donde ya se viene abajo le dice, no, es que largo camino te resta. Largo camino te resta, le dice. Era el verdadero Dios. Entonces él dice, yo he tenido un vivo celo de Dios. Y eso es lo que no hay en este tiempo. Ese celo realmente, porque el mismo Pablo lo dijo. El mismo Pablo se lo dijo a los corintios. Que no había ese celo de Dios. Que no habían recibido, les dijo, el amor por cuanto no recibieron, dijo él, el amor de la verdad, le dice, para ser salvos, le dijo, Dios les envía un poder engañoso, le dijo, para que crean a la mentira, porque no se recibe eso que se tiene que recibir, es algo que Dios le tiene que dar a la persona. Ese vivo celo por vivir una vida para honrar al Señor, que el nombre de Dios sea en gran manera glorificado, porque han dejado, le dice, tu pacto, han dejado tu pacto, esa alianza que él había hecho en el monte de Sinaí, dándole esos 10 mandamientos, y ellos prometieron que los iban a cumplir. Y eso fue lo que ellos rompieron. Ahí estuvo Moisés durante 40 días y 40 noches. Ahí estuvo él en ayunas en ese monte Sinaí. Y ahí, este mismo lugar donde dice la palabra aquí, que dice, y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches a Horeb, el monte de Dios, dice, al mismo lugar donde habían prometido ellos que iban a cumplir lo que Dios les había dado, esos 10 mandamientos. Ahí mismo regresa él, ese celo que tiene él, porque la gente honre al Señor con su conducta, que honre al Señor con su conducta. Y por eso es que él lo respalda. Han dejado tus mandamientos, han derribado, le dice, tus altares. Por eso es que ahí mismo en el 18:30 dice la palabra, entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar del Señor que estaba arruinado. Y tomó Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra del Señor diciendo, Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor.
han derribado tus altares, le dice. Y eso es lo que habían hecho ellos por mucho tiempo. El altar estaba por los suelos y Él lo va a arreglar. Y eso es lo que tiene también el Señor Jesús. Este celo ahí en Juan 2:13. Allí en Juan 2:13 dice la palabra al 17. Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Los echó a todos. Y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. ¿Qué fue lo que impulsó al Señor Jesús? ¿Qué era lo que tenía Él para hacer eso? Lo que estaba escrito en el Salmo mesiánico, cómo tenía que actuar Él en el Salmo 69:9, un salmo mesiánico. Ellos se acordaron de esa cita que estaba escrita de Él: quitad esto y no hagáis de mi casa casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Y en Mateo 21:3 Él le llama mi casa. Ya no le llama solamente la casa de mi padre, sino ya en Mateo 21:3 le llama la casa de mi casa, le llama mi casa. La habéis hecho cueva de ladrones, mi casa. Ese celo era lo que tenía el Señor Jesús. Ese celo es lo que tenían los profetas. Ese celo era el que tenía Elías por las cosas de Dios, que se hicieran como el Señor ha ordenado que se hagan en su palabra. Ese es el celo. Honrar, que se honre al Señor. Y por eso este mismo celo que tiene es el mismo celo que también Dios le da a Pablo. Es el mismo celo que tiene Pablo ahí en Gálatas 4:14. Ahí en el 4:14 al 19 dice la palabra. Les dice a los Gálatas: y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, le dice. Antes bien, le dice, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo. ¿Cómo lo habían recibido los Gálatas? Como un ángel de Dios, y como si el mismo Señor Jesús estaba delante de ellos. Y les dice: ¿dónde pues, le dice, está esa satisfacción que experimentabais?
Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Y les dice que esto es lo que siempre sucede. Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. ¿Tienen celo por vosotros? Pero no para bien. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo, dice, en lo bueno, siempre, dice. Entonces, ¿en qué hay que mostrar celo? En lo bueno, dice él. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, les dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, le dice, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Ese mismo celo tenía Pablo. ¿Por qué? Porque los judíos que habían aceptado al Señor Jesús como el que estaba escrito en los profetas, en los salmos y en Moisés, ellos creían que él era el Mesías. Estos judíos se añadieron al grupo de creyentes del movimiento apostólico, pero ellos no lograban entender que la salvación era por gracia, que la salvación era por medio de la fe en el Señor Jesús, que no se necesitaba de la circuncisión física. Y esa doctrina la metieron, esa doctrina la fueron metiendo, y por eso ellos cayeron en esto, aceptando esa doctrina. Y por eso en una parte de ahí les dice que ojalá, les dice, a estos se les dice en otra versión, se les fuera el cuchillo y se cortaran hasta los testículos, les dice de una vez, ¿verdad? No solo así grosera, por eso le dice, yo quisiera cambiar de tono, dice, porque él está molesto. ¿Y por qué estaba molesto? Por esas doctrinas. ¿Y cuántas doctrinas hay hoy? Una cantidad de doctrinas. Y la gente con los ojos cerrados las abraza. Principalmente por eso de la doctrina de la prosperidad. Tienen un montón de doctrinas raras. Ellas mismas se las inventaron. Y eso es lo que tenía Pablo. Eso es lo que tenían los profetas. Eso es lo que tenía el Señor Jesús. Eso es lo que él tenía, y por eso el Señor le dice, no, le dice, largo camino te resta. Todavía tienes trabajo por hacer. Todavía tenía él que ir a hacer muchas cosas que vamos a ver más adelante. Porque él tenía que ir a ungir todavía a Asael, a poner por rey de Siria. Tenía que ungir a Jehú como rey de Israel, a ungir al sustituto de él. Tenía que ver eso, es quién lo iba a sustituir, y ver el cumplimiento de lo que Dios había hablado por medio de los profetas: la muerte de Jezabel, la muerte de Acab, la muerte de Ocosías como sustituto de Acab. Largo camino te resta. ¿Cuánto camino nos queda por delante a nosotros? Pero ¿cómo vamos a estar?
¿Con celo o con un celo falso? ¿O con un celo verdadero por las cosas de Dios? ¿Vamos a abrazar el error o vamos a abrazar la verdad? Eso queda en uno. Esa es una decisión que cada uno tiene que tomar para ver dónde está el error de lo que nos están enseñando. Si es bíblico o no es bíblico. Hay un montón de doctrinas que se sacan, pero no tienen el sustento en el Antiguo Testamento. Y si no tiene sustento en el Antiguo Testamento, no es bíblico. No es bíblico. Todo lo del Nuevo Testamento es el cumplimiento de lo que ya fue dicho anteriormente. Ahora, si vienen con un montón de cosas a meternos a querer en la cabeza, ahí es donde el celo va a funcionar. No, no y no. No lo acepto. ¿Por qué? Porque no me lo puede probar con la palabra. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu santo nombre.